Hoy veremos estequiometría basada en ecuaciones químicas, las masas de reactivos y productos involucradas en el proceso de una reacción. La estequiometría de las reacciones la podemos definir como la relación en términos de mol entre los reactivos y productos que están involucrados en una reacción química. Ejemplifiquemos con la descomposición del clorato de potasio. Para que ocurra una reacción con este compuesto debemos aplicar calor. Una vez que se comienza el calentamiento de esta sustancia, se puede observar que se forman dos sustancias nuevas. Una es cloruro de potasio y la otra es oxígeno. Sin embargo, ¿cómo podemos evaluar la relación estequiométrica entre estos reactivos y estos productos? 2 moles de la oxisal clorato de potasio forman 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Estos números provienen de los coeficientes numéricos que colocamos al balancear la ecuación química. Para resolver cualquier ejercicio de estequiometría de las reacciones, se recomienda utilizar el siguiente esquema de 3 pasos. En el primer paso se debe transformar la masa conocida a moles conocidos utilizando la masa molar. En el segundo paso, transformar los moles conocidos a moles desconocidos utilizando los coeficientes numéricos puestos para balancear la ecuación química. Y en tercer lugar, transformar los moles desconocidos a masa desconocida, que es la que pregunta el problema, utilizando también la masa molar. Retomemos la descomposición del clorato de potasio mencionada anteriormente. Se forma cloruro de potasio y se forma oxígeno. Para explicar un ejercicio relacionado con la estequiometría de las reacciones, veamos que para el siguiente problema me piden la masa de clorato de potasio, es decir, que esta sería nuestra masa desconocida, que se debe utilizar para que se obtengan 12,5 gramos de oxígeno, es decir, que nuestra masa conocida es el oxígeno. Para llegar desde la masa conocida a la masa desconocida debemos hacer varios procedimientos. El primero es calcular los moles conocidos. Para eso necesitamos la masa molar de la sustancia conocida. Ya la tenemos, el oxígeno, 32 gramos sobre mol. Luego, para pasar de los moles conocidos a los desconocidos, necesitamos la ecuación química balanceada. Acá tenemos la ecuación química, vamos a balancearla. Átomo metálico, potasio 1, 1, está balanceado. Átomo no metálico, cloro 1 y 1, está balanceado. Seguimos con el oxígeno. Acá tenemos 3 y acá tenemos 2. Si intercambiamos los números me quedan 2 para el clorato de potasio, 3 para el caso del oxígeno. Sin embargo, fíjense que el número de potasios y cloros se duplicó acá. Eso lo podemos solucionar colocando un 2 como coeficiente numérico que multiplique la sal cloruro de potasio. Veamos entonces, nuestro valor conocido es el oxígeno, lo colocamos acá. La masa de oxígeno que tenemos son 12,5 gramos. Y la masa de clorato la desconozco. Como la desconozco, necesito su masa molar para poder resolver el problema. 122,5 gramos sobre mol. Ya tenemos las dos masas molares que necesitamos y ya tenemos la ecuación química balanceada, que son las 3 cosas que tenemos que considerar tener listas para comenzar el ejercicio. Apliquemos ahora el factor de conversión para resolver el problema. Lo que me están pidiendo, que es desconocido, es la masa de clorato de potasio. Y la voy a calcular a partir de la masa de oxígeno, es decir, tengo este valor y debo obtener este. Tenemos 12,5 gramos de oxígeno Para cancelar la unidad gramos y poder llegar a los moles necesitamos utilizar la masa molar del oxígeno, que es 32. Colocamos 1 mol de oxígeno pesa 32 gramos. De esta manera puedo cancelar los gramos de oxígeno con los gramos de oxígeno. Estaríamos ubicados en los moles conocidos. Vamos hacia los moles desconocidos utilizando la ecuación química. ¿Qué números me interesan? El número que está relacionando el clorato de potasio y el número que está relacionando al oxígeno como los coeficientes.
Y seguimos entonces para utilizar la ecuación, hacemos lo siguiente. Como el oxígeno es el que tenemos como numerador, es el que vamos a utilizar como denominador para cancelar la unidad. Colocamos acá 3 moles de oxígeno para cancelarlo. Se forman con la reacción de 2 moles de clorato de potasio, que es lo que me están pidiendo y es lo que voy a colocar como numerador. En este paso del procedimiento estaré ubicado en los moles desconocidos. Para llegar entonces a la masa desconocida, que es lo que realmente me pide el problema, necesitamos utilizar la masa molar de la sustancia desconocida. Acá la tenemos, que es 122,5 gramos sobre mol. Lo colocamos de la siguiente manera. Como tenemos moles como numerador, tenemos que colocar mol como denominador, que sería mol de KClO3. Y la masa molar indica que un mol de este compuesto tiene una masa de 122,5 gramos. Fíjense que el problema me pide la masa de clorato de potasio y estoy obteniendo en este paso la masa de clorato de potasio. Si resolvemos matemáticamente este factor de conversión, donde tendríamos que multiplicar 12,5 por 2 por 122,5 y el resultado de la multiplicación dividirlo entre 32 multiplicado por 3, la masa de clorato de potasio que se utilizó para poder obtener 12,5 gramos de oxígeno es de 31,9 gramos. Vamos a resolver ahora un ejercicio donde no necesariamente estamos partiendo de la masa conocida. El ejercicio me pregunta la masa de hidrógeno que se obtiene con la reacción completa de 20 mililitros de ácido. Fíjense que no tenemos la masa como en el ejercicio anterior, sino tenemos el volumen de la sustancia. Sin embargo, recordando clases anteriores donde resolvimos ejercicios de densidad, podemos decir que si tenemos el volumen de una sustancia y también tenemos el valor de su densidad, podemos hallar la masa de dos maneras. Una es con la fórmula densidad igual a masa sobre volumen y la otra utilizando el factor de conversión. Vamos a resolverla con la segunda, que es el factor de conversión. Veamos qué necesitamos. Las masas molares de las sustancias conocidas y desconocidas. En este caso, ácido clorhídrico 36,5 gramos sobre mol e hidrógeno 2 gramos sobre mol. Esas son las masas molares que necesitamos. La otra cosa que necesitamos es la ecuación química balanceada. Acá tenemos la ecuación química donde reacciona ácido clorhídrico con magnesio y se produce cloruro de magnesio e hidrógeno. Vamos a balancearla comenzando por el átomo metálico. Tenemos 1 en los reactivos, 1 en los productos, es decir, que los átomos de magnesio están balanceados. Vamos con el no metal. Acá tenemos un átomo de cloro y acá tenemos 2, por lo que hay que colocar el coeficiente numérico 2 en el ácido clorhídrico y de esta manera tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos y 2 átomos de cloro en los productos. Quedaría solamente el hidrógeno, donde este 2 multiplicado por el 1 que tiene allí serían 2 átomos de hidrógeno y en el producto también tenemos 2 átomos de hidrógeno. Ya tenemos la ecuación balanceada y ya tenemos las masas molares de las sustancias conocidas y desconocidas. Podemos comenzar a resolver el ejercicio. Como lo que conocemos es el volumen, es el valor que vamos a colocar para iniciar el factor de conversión. Tenemos 20 mililitros de ácido clorhídrico. El valor que vamos a utilizar para obtener la masa conocida es el de su densidad. Por lo que podemos decir que 1 mililitro de ácido clorhídrico contiene una masa de 1,25 gramos. Lo colocamos acá. Cancelamos mililitros de ácido con mililitros de ácido y ahora sí tendríamos la masa conocida y resolvemos o continuamos el ejercicio al igual que lo hicimos con el anterior. Utilizaríamos la masa molar para hallar los moles conocidos y podemos decir que 1 mol de ácido clorhídrico tiene un peso de 36,5 gramos. Cancelamos los gramos con los gramos. Vamos de los moles conocidos a los moles desconocidos, por lo que tenemos que utilizar los números que colocamos cuando balanceamos la ecuación.
En el ácido clorhídrico, que es una de las sustancias que necesitamos, colocamos un 2. Eso quiere decir que este número lo debemos usar. En el hidrógeno, que es la sustancia que me está pidiendo el problema, no colocamos ningún número. Como no colocamos ningún número, se asume que es 1. Pudiéramos decir que necesitamos 2 moles de ácido clorhídrico para producir 1 mol de hidrógeno. Lo colocamos acá. Decimos entonces que 2 moles de ácido reaccionan para formar 1 mol de hidrógeno. Cancelamos los moles del ácido y ya estamos ubicados en los moles desconocidos. Para pasar a la masa desconocida, entonces utilizamos la masa molar. La masa molar del hidrógeno es 2 gramos sobre mol. Lo que quiere decir que podemos decir que 1 mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Fíjense que estamos buscando la masa de hidrógeno en este problema y el último dato utilizado me da la masa de hidrógeno que contiene o que se produce en esta reacción. ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicamos 20 por 1,25 por 2 y el resultado lo dividimos entre la multiplicación de 36,5 por 2. Se dice entonces que la masa de hidrógeno que se produce con la reacción de 20 mililitros de ácido es de 0,69 gramos. ¿Qué aprendimos la clase de hoy? En primer lugar, que la estequiometría de las reacciones implica la relación en términos de mol entre reactivos y productos. En segundo lugar, que los coeficientes numéricos que colocamos cuando balanceamos la ecuación representan el número de moles que reaccionan y el número de moles que se producen. Y en tercer lugar, que es bien importante identificar lo que busca el problema o lo que pregunta el problema y de dónde vamos a partir el factor de conversión.